He intentado en el video anterior, es decir, mostrar entonces estas 5 preguntas, cómo se fueron respondiendo en la modernidad. Hago una pequeña síntesis, ¿no? Para los que van siguiendo el curso. En la cosmovisión antigua no hay principio y no hay fin. La historia es circular, tercera pregunta del movimiento de la historia. Los dioses están dentro de la historia, atados al destino ellos también, y el hombre está como encerrado en la historia, ¿no? Intentando salir, pero no puede lograrlo, con cierto pesimismo subyacente. Estoy esquematizando mucho, ¿no? Pero la cosmovisión medieval, en tanto que cristiana, hay un principio, la creación de Dios, y un fin, la segunda venida de Cristo y el paraíso e infierno. Hay un movimiento lineal pero ondulatorio, donde se encuentran dos libertades, la libertad de Dios y la libertad del hombre. Hay un lugar de Dios que es ser trascendente y providente, un ser personal, trascendente y providente, y el lugar del hombre, que es el centro de la historia por ser imagen de Dios. En la cosmovisión moderna hay un principio todavía, un Dios que crea y se va, un movimiento lineal ascendente y un paraíso terrenal al que aspiramos a través de la razón. Hay un Dios, hay un deísmo, un Dios que hipertrascendente y no providente, que se fue y no participa, y hay un hombre que ha ocupado su lugar, que tiene una razón todopoderosa y una libertad absoluta, que poco a poco se irá desarrollando en una naturaleza que ahora está hecha para dominarse y para aprovecharse, y el hombre y la ciencia se ha convertido, como decía Francis Bacon, en un saber de dominio. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Se desarrolló por los canales naturales esta visión y llevó a las grandes filosofías que indudablemente son los padres de los totalitarismos del siglo XX, como por ejemplo la de Guillermo Federico Hegel, o la de Karl Marx, su discípulo de las izquierdas, o la de Augusto Comte. No es el momento de explicar a estos autores, que ya he explicado en otros videos, sino de mostrar cómo en ellos de alguna manera se plantea esta visión moderna llevada al extremo. Por ejemplo, ya empieza a desaparecer Dios y se convierte en la idea o espíritu absoluto, Hegel, en la materia divinizada, Marx, en la razón humana, Comte, pero desaparece la idea de un Dios personal. Ya aparece la historia, sigue siendo o dialécticamente considerada Hegel y Marx, o como una línea, Augusto Comte, ¿no? Que pasa por los 3 estadios, la infancia, la adolescencia y la madurez, como un camino hacia una perfección. Ese paraíso será la autoconciencia de la idea y el Estado alemán, Hegel, o será la sociedad sin clases y comunista, Marx, o será la sociedad científica de Augusto Comte, ¿sí? Dios ha desaparecido. El inmanentismo es total, todo está inmanencia, ¿no? Dentro de la historia, no hay nada fuera de la historia, no hay trascendencia. Y el hombre, el individuo ha perdido su valor. ¿Por qué? Porque le quedaba demasiado grande. Esa idea de que la razón humana es Dios quedó demasiado grande. Y entonces el hombre ahora, es decir, se siente que para seguir ocupando el lugar de Dios ya no es un individuo, es una parte de el proletariado, una parte de la idea, una parte de la humanidad, pero deja de tener valor el individuo. Por eso el totalitarismo asume su mayor peso en el siglo XIX y hace eclosión en el siglo XX en las grandes ideologías políticas, el nacionalsocialismo, el fascismo, el socialismo en general, el comunismo, todas tienen esa misma matriz totalitaria en donde el individuo deja de tener valor. También ojo que en el liberalismo, es decir, se absolutiza el individuo a tal punto de que también se cae en una absolutización por otro camino, también criptoidealista, podríamos decir. Esta es una frase del doctor Comar, ¿no? Detrás de Hegel, que es de alguna manera la mente que plantea todo esto, aparecen muchas visiones criptoidealistas, ¿no? Que aunque sean una reacción contra Hegel, Marx podría ser una de ellas, ¿no? O el existencialismo de Sartre también lo será después, o Comte con el positivismo, terminan de alguna manera dándole la razón en una visión totalitaria de la realidad, que se expresa en lo político y hace explosión en la primera parte del siglo XX con las grandes guerras mundiales, con el mundo dividido en dos, hasta que llega un tiempo donde todo esto entra en crisis. Esta visión moderna entra en crisis y aparece el tiempo que llamamos de la postmodernidad. ¿Qué es lo que caracteriza el pensamiento posmoderno? Que ya podríamos decir que es nuestro pensamiento, ¿sí? Veremos en unos años más, pero por ahora. El pensamiento posmoderno primero se expresa en Europa, después nos llega a la Argentina, es decir, a fines del siglo XX. Es un pensamiento que de alguna manera saca las consecuencias últimas de la modernidad. El padre Leocata, gran escritor y filósofo argentino, decía, es como si podríamos ser la hija abortiva de la modernidad, la posmodernidad, la hija no querida de la modernidad. Porque fíjense que llevar al extremo. A ver, recordamos esta idea. Ya no hay un principio de la historia. Ya no hay un fin de la historia. Porque ya no hay historia. La historia se ha fragmentado.
Toda la realidad se ha fragmentado. Esta idea de poder concebir la historia como una racionalidad pura, todo lo real es racional y todo lo racional es real, decía Hegel, ahora se fragmentó en pedacitos. Y como se fragmentó, entonces ya no hay historia. Y al no haber historia, tampoco hay un hombre como ser histórico. Está la historia de los mapuches, la historia de los argentinos, la historia de los españoles, la historia de... Pero ya no hay una historia universal. Ya no hay un caminar de la humanidad, ni hacia el bien, ni hacia el mal, ni hacia lo mejor, ni hacia el... Ya no lo hay. No hay principio, no hay fin, no hay movimiento. ¿Qué pasa con Dios? Es decir, Dios ha muerto. Nietzsche en 1890 planteaba esta idea, ¿no? Es decir, Dios ha muerto. Y sacaba las consecuencias, ¿no? Es decir, las consecuencias para él era la llegada de un superhombre, un hombre que viviera según sus instintos, un hombre, pero ya fuimos más allá. Planteando la idea de Nietzsche de fragmentación, él dice, tenemos que dejar de ser un alma inmortal para ser un montón de almas mortales. Ahora vemos cómo la muerte de Dios condujo a la muerte del humanismo y por lo tanto la muerte también de la diosa razón. Dios ha muerto, el hombre también. Es como que el hombre fue subiendo una montaña, ¿no? Primero, es decir, admirado ante la realidad, los griegos. Luego, tratando de alcanzar a Dios, los medievales. Por último, cuando llegó arriba, gracias a la ayuda de Dios, dijo, no, llegué por mis propias fuerzas, ¿no? El racionalismo. Y luego se tiró al vacío, creyendo que era Dios, y cayó. Ahora entonces la muerte de Dios conduce a la muerte del hombre, o lo que llamará Gianni Vattimo, uno de los grandes representantes que tuve la oportunidad de conocer, fue muy interesante conocerlo, de este pensamiento posmoderno. La idea de el despojarse del humanismo está en Vattimo, la idea del pensamiento débil, la idea de una razón que antes era todopoderosa en la modernidad, ahora no sirve para conocer la verdad. Todo es relativo, la verdad no se puede conocer o es suplantada por un relato que tratamos de que tenga éxito, pero esa no es la verdad. La libertad, que dejó de ser la autonomía absoluta del hombre para convertirse en manipulación, ¿no? Manejo, y todos dudamos de la libertad. Un hombre que ha dejado de ser quien era y ahora se ha convertido en un hombre muerto. Gianni Vattimo, charlando con él, me decía, soy el único posmoderno cristiano. ¿Por qué? Porque sigue aceptando la idea de un Dios. ¿Qué Dios? El Dios de las 3 de la tarde del Viernes Santo. El Dios muerto. El Dios que ha muerto. Es decir, pero cuando tuve la oportunidad de preguntarle, digo, pero profesor, ¿usted lo que postula qué es? Es decir, un cristianismo, un ascetismo cristiano schopenhaueriano. ¿Qué es eso? Un ascetismo, de alguna manera de vivir con un control de las pasiones, cristiano, al estilo de San Francisco de Asís, decía San Francisco, no sé si lo entendería muy bien así, ¿no? Pero de ninguna manera lo entendería así, pero como diciendo de la compasión, schopenhaueriano pesimista. Recordemos que Schopenhauer es aquel que planteó Schopenhauer el hecho de que sería mejor no haber nacido, ¿no? Que venimos al mundo para sufrir, no para ser felices. Una visión profundamente pesimista. Sin embargo, Vattimo no es pesimista, él dice, bueno, es la última chance que tenemos de asumir lo que somos. Una ontología nihilista es la posición de Vattimo, sustentada, según él, por Heidegger, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay que leerlo a la luz de Nietzsche también. Anticipadores de la posmodernidad. Algunos posmodernos simplemente hacen un diagnóstico interesantísimo y muy realista de la realidad de fines del siglo XX. Otros lo ven como algo positivo, otros como algo negativo, sea como sea. Ya no hay principio, ya no hay fin, ya no hay movimiento de la historia se ha fragmentado, ya no hay Dios. Aun cuando Dios reaparece a través de las sectas, a través de la magia, la adivinación, pero no de acuerdo al Dios tradicional o a de las grandes religiones. Y entonces, ¿qué nos queda? El hombre. Un hombre que tiene una razón que se ha convertido en un pensamiento débil, que no le sirve para conocer la realidad. Una voluntad y una libertad que es manipulada constantemente. Y el hombre que está fragmentado. Yo ya no soy uno, no tengo una identidad. Soy uno cuando voy al cine, soy uno cuando salgo con mi familia, soy otro cuando doy clases en la universidad, soy otro cuando voy a una iglesia. Es decir, el hombre fragmentado, conjunto de almas mortales, decía Nietzsche. Y frente a esta situación tenemos que asumir este ascetismo y este pesimismo, a mi modo de ver, yo lo veo como algo pesimista, que no nos queda otra que asumir. Toda esta visión posmoderna fue de alguna manera la matriz de donde están saliendo todos los fenómenos hoy en día, más contemporáneos y difíciles de analizar filosóficamente por el poco tiempo que tenemos, es decir, todavía desde que hayan aparecido, que a lo mejor no se esperaban. Por ejemplo, la fuerte recuperación de algunos pensamientos religiosos, a veces también deformados en el integrismo, ¿no? Como el integrismo musulmán, frente a esta situación que estamos planteando en Occidente.
La dificultad de un Occidente que ha caído en el relativismo de defender valores tradicionales. Hoy vemos a la primer ministro de Alemania pidiendo que lean la Biblia, ¿no? Vemos dedicando al presidente de Estados Unidos un día para la oración, no solamente por el coronavirus, ella lo viene haciendo hace tiempo. Vemos también muchos líderes políticos en Polonia, en Hungría, etcétera, es decir, sobre todo en Polonia, ¿no? Rezando por su país y consagrándolo. Es decir, tal vez en algunos casos bien, en otros mal, ¿eh? En algunos casos con un integrismo muy fuerte, en otros casos hay una recuperación. Pero también de esa misma matriz relativista surgen nuevas expresiones de esas ideologías del siglo XIX, etcétera, como un feminismo a ultranza, ¿no? Es decir, no estoy hablando de la reivindicación de los derechos de la mujer, que está muy bien que se haga, estoy hablando de un feminismo que de alguna manera ve el odio en el hombre, o como la ideología de género, ¿no? Que tira abajo, dando un paso más, toda naturaleza humana. No hay Dios, no hay hombre, no hay naturaleza humana, y entonces yo soy lo que me autopercibo, yo soy lo que quiero ser de mí mismo. Es decir, en el fondo yo ya no soy algo, no tengo nada dado. Uno a veces identifica la ideología de género con un problema que tiene que ver con la sexualidad. Es mucho más trascendente que esto el problema, ¿no? En el fondo es la no aceptación de nada dado. Es el hombre otra vez que se pone en ese lugar de Dios y que hace de sí mismo lo que se le da la gana. Pero en el fondo va acompañando de un vacío muy fuerte del cual no podemos salir. Quizás, desgraciadamente, lo terrible del coronavirus, no estoy diciendo que suerte, no, horrible que haya llegado a una cosa así, se convierta en una oportunidad, o en un más de lo mismo, o en un, de alguna manera, abdicar de todos los principios y valores, o en un recuperar los principios y valores que desde aquellos antiguos pensadores, tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, en adelante con el cristianismo, que capacitaron a nuestra cultura occidental para todo lo bueno que llegó a darle al mundo, o no. Ojalá que sí, sea una oportunidad para recuperar el valor de la naturaleza humana, frente a tiempos tan oscuros en donde el crimen de los niños por nacer o de los ancianos con la eutanasia se empezaron a naturalizar y hasta convertirse en derechos absurdos, ¿no? En tiempos tan oscuros, recuperar el valor de la naturaleza humana, recuperar el valor de la vida como un don, recuperar el encuentro con nuestro Creador y Redentor. Nadie dice que todo esté perdido, solos no podemos, pero no estamos solos. La historia de la humanidad es algo que se va construyendo a partir de ese diálogo y encuentro entre dos libertades, la libertad de Dios y la libertad del hombre. ¿Podemos estar al fin de los tiempos? Sí, o pueden pasar miles de años. Depende también de nuestra libertad y cómo la usemos, a ver si logramos hacer este mundo más humano y recuperar, después de este largo subida a la montaña, caída profunda, ¿no?, que hemos pasado, no a través del odio. Dudo mucho de aquellas reivindicaciones que se hacen con odio, con bronca, sino a través del encuentro, del amor, de la entrega, recuperar los valores que caracterizaron y que tienen siempre como algo positivo a nuestra cultura. Sabiendo que el trigo y la cizaña están mezclados, sabiendo que la luz y la bielen son más fuertes que la oscuridad. Con esto termino un poco las cosmovisiones. Sé que me gustaría hablar mucho más acerca de lo que está sucediendo hoy, lo dejaremos para otra ocasión, pero creo que hoy en día nombré la ideología de género, nombré el feminismo, nombré el tema del aborto, el tema de la eutanasia, son situaciones que conviven también con un resurgimiento fuerte de la fe, a veces deformada en el integrismo, en visiones totalitarias, otras es una verdadera recuperación de la fe frente al vacío existencial. Si el mundo estuviera mejor viviendo a través del odio y a través de la guerra y a través de ideologías que tratan de tirar abajo todos los valores, uno podría dudar, pero no lo está. Recordemos, y para terminar esta serie, estas palabras tan fuertes que a mí me impactaron tanto de Francisco antes de la Semana Santa, cuando dio esa bendición a la ciudad y al mundo ahora en el 2020, y dijo: no escuchamos las señales, no escuchamos su llamada. No escuchamos el hambre, no escuchamos las guerras, no escuchamos la naturaleza que estamos destruyendo. Creímos que podíamos mantenernos sanos en un mundo enfermo. Hoy este coronavirus, este virus que ha llegado al mundo, es un antes y un después. Es una manifestación o es un despertador para darnos cuenta tenemos que cambiar. Ojalá entendamos el mensaje, escuchemos esa llamada y recuperemos, no en el pasado, sino en una verdad que trasciende la historia, el sentido de la propia existencia, ¿no? Y nos abramos a buscar en un siglo XXI hacer este mundo
más humano, gracias a la verdad, al bien y a la belleza. Muchísimas gracias por la atención.